Hola, mi nombre es Ángel y en este video tutorial os voy a explicar algunos aspectos básicos sobre la calculadora gráfica 3D que tenemos en Neutri. Si nos venimos aquí a la izquierda, veremos que ya hay cargadas algunas fórmulas de las superficies diferenciables más comunes. Por ejemplo, si pinchamos en un plano, en nuestro sistema de coordenadas aparecerá un plano. Además, en la calculadora gráfica se nos habrán actualizado las componentes x y z con sus respectivas variables, como por ejemplo, para la x tenemos la variable u, que en realidad es un intervalo desde -1 hasta 1, y está subdividido en 10 pequeños intervalos. Para la variable y igual, y por ejemplo, en este plano tenemos altura 0. ¿Cómo podríamos hacer un simple cambio? Por ejemplo, elevarlo. Pulsaríamos la componente z en este caso, quitamos el 0, ponemos un 2, por ejemplo, confirmamos y actualizamos. Siempre hay que darle a actualizar en este tipo de cambios. Como vemos, el plano se ha elevado 2 metros. Vamos a crear ahora, por ejemplo, un cilindro. Pulsamos en cilindro y nos aparece uno allí. Ahora la fórmula se nos habrá actualizado al número 2 para el cilindro. Si quisiéramos, por ejemplo, borrar el plano, pulsaríamos hacia atrás en la fórmula del plano, y la borraríamos en este botón. Ya como vemos ha desaparecido y ahora se nos habrá actualizado a la fórmula 1 nuestro cilindro. Sin embargo, como vemos, esto es una mera representación que nos hace la calculadora del cilindro. Si quisiéramos una representación más exacta, tendríamos que coger esta variable u, que va desde 0 a 2pi, y en vez de subdividirla en 12 partes, la subdividiéramos, por ejemplo, en 120. Añadimos un 0, confirmamos y actualizamos. Como veis, ahora al ser las subdivisiones mucho más pequeñas, hemos conseguido un cilindro más exacto. Vamos ahora a cambiar los colores de una superficie. Por ejemplo, borremos nuestro cilindro y vamos a crear un paraboloide. El paraboloide no aparece en este color azul celeste, ¿vale? Pero con nuestro botón Mesh podremos hacer desaparecer las caras. Si volvemos a pulsar, volverán a aparecer. O también podemos hacer desaparecer o aparecer el mallado con el que está creada la superficie, pulsando en Grid. Si volvemos a pulsar, se volverá a aparecer. También, como digo, los colores. Si nosotros cogemos nuestro pincel y, por ejemplo, seleccionamos el rojo y pintamos la cara de rojo y, por ejemplo, de amarillo el mallado, habremos cambiado nuestra superficie con el color que nosotros queramos. Vamos ahora a darle un sentido matemático a este tema de cambiar los colores de nuestra superficie. Y diréis, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, con nuestro botón de Level Curves. Si pulsamos en él, veremos que de nuevo nos cambian los colores, pero en este caso lo hacen de una manera muy interesante. Los colores más cálidos representarán partes de la superficie más bajas. Sin embargo, una vez vayamos subiendo por la superficie, estos colores pasarán a ser más fríos. Esto indicará que estaremos en puntos más elevados de nuestra superficie. Además, se generan varias líneas horizontales, que son simplemente los cortes de nuestra superficie con planos horizontales. Estas líneas son las tan famosas conocidas como curvas de nivel. Quiero ahora mostraros una de las funciones de la calculadora gráfica que más me gustan. Vamos a crear un plano. Entonces ahora tendremos como fórmula 2 el plano y como fórmula 1 nuestro paraboloide. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es interpolar ambas superficies. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestra función de interpolate. Ahora mismo están las fórmulas 1 y 2, porque solamente tenemos estas dos. Si quisiéramos interpolar con otras superficies, tendríamos que fijarnos en qué fórmula está cada una de las superficies que quisiéramos interpolar. Entonces, una vez tenemos claras que son las fórmulas 1 y 2 en este caso, pulsamos en Interpolate. Entonces se nos habrá generado una nueva fórmula, que si somos un poco más detallistas, pues nuestra componente z vendrá dada por un nuevo parámetro, 1 menos lambda por la componente z del paraboloide, más lambda por la componente z del plano. Lo importante o interesante de esto es que podemos ver en tiempo real cómo se mueve esa homotopía lineal desde el paraboloide hasta el plano.
¿Cómo lo hacemos? Pues viniéndonos a nuestra lista de parámetros. Cogemos lambda, seleccionamos move como acción en la mano y veremos que cuando lambda es 0, nuestra homotopía está totalmente en el paraboloide, y a medida de que vamos elevando el valor de lambda hasta 1, pues nuestra homotopía llega al plano. Por último, me gustaría enseñaros cómo trabajamos en la calculadora con las curvas contenidas en la superficie. Voy a borrar el paraboloide y crearé una esfera que creo que es donde mejor se puede apreciar. Si nosotros pulsamos en el botón de Curving Surface, veréis que las líneas blancas que en todo momento han estado contenidas en las superficies que hemos creado en estos vídeos, aparecen y desaparecen. Entonces, como todos sabemos, toda curva que esté contenida en una superficie se puede generar mediante un par de funciones UDT y VDT. Como predeterminada, vendrá siempre en la calculadora gráfica los valores t y t, pero nosotros podremos cambiarlo según queramos. Por ejemplo, si quisiéramos generar la curva que describe un paralelo en la esfera, tendríamos que cambiar el valor de VDT por el de una constante. Por ejemplo, 0. Actualizamos y como vemos tenemos este paralelo. Esto lo podemos complicar todo lo que queramos. Por ejemplo, podríamos generar una curva que venga dada por un parámetro. Si borramos entonces 0 y a VDT cambiamos el teclado, le hacemos corresponder una variable lambda, actualizamos, ahora tendremos infinitos paralelos que vendrán dados en función de este parámetro. Así que eso es todo, espero que os haya servido, un saludo y muchas gracias. Hasta pronto.